A ver, la desigualdad tan bestia que vemos en Haití, eso no es casualidad. No es que tuvieran mala suerte, para nada. Fue algo planeado, un proyecto, vamos, se construyó ladrillo a ladrillo por un régimen que estuvo ahí casi 30 años. Venga, vamos a meternos de lleno en esta pregunta, porque es que para entender cómo está Haití hoy hay que responder a esto. Y la respuesta, pues, está en la historia de la dinastía Duvalier, en cómo construyeron, de forma súper metódica, un país que era solo para unos pocos. Mirad, entre el 57 y el 86, casi nada, Haití estuvo en manos de François Duvalier, el famoso Papa Doc, y luego de su hijo, Jean-Claude, Baby Doc. Y su objetivo, bueno, no era precisamente que el país prosperara, no. Lo que querían era poder absoluto, y para lograrlo montaron un sistema, bueno, con una precisión que da hasta miedo. Así que para entender el legado que dejaron, lo primero es ver la maquinaria que montaron. Vamos con el primer acto. ¿Cómo consiguieron un control total, pero total, sobre absolutamente todo en Haití? Este régimen se apoyaba básicamente en tres pilares. El primero, los Tonton Macoutes. Ojo con estos. Eran una milicia paramilitar súper brutal, leales solo a los Duvalier, que sembraban el terror para mantener el orden. El segundo pilar, una cleptocracia sistemática. Y el tercero, pues cargarse cualquier institución que les pudiera hacer sombra, sindicatos, estudiantes, cualquier cosa que oliera a oposición. Vamos a pararnos un momento en esto de la cleptocracia que es clave. Esto no era el típico caso de corrupción de vez en cuando, ¿eh? No. Era la política oficial del Estado. Imaginad esto, todo el dinero de impuestos, de aduanas, de exportaciones, en lugar de ir a hospitales o carreteras, ¡zas!, se iba directo a cuentas privadas en Suiza o donde fuera. Las arcas del Estado eran literalmente su cartera personal. Claro, todo este sistema de control no solo metía miedo, es que además abrió una brecha económica, bueno, un abismo. Ahora vamos a ver cómo esa arquitectura del poder acabó partiendo en dos la sociedad y la economía. Una fractura que, por cierto, sigue ahí. Quedaos con esta cifra, 51,5%. ¿Y qué es esto? Pues es el porcentaje de toda la pasta que se genera en el país que se queda el 20% más rico. O sea, más de la mitad de toda la riqueza para un grupito muy pequeño, brutal. Este gráfico lo deja clarísimo. Vamos, es que la desproporción es una locura. Mientras el grupo de arriba se lleva más de la mitad del pastel, el 20% más pobre tiene que apañárselas con menos del 5%. Esto ya no es una brecha, es un precipicio. Y es estructural, claro. Pero la cosa no se quedó ahí. La sangría económica fue a más. El régimen se dedicó a perseguir o directamente a echar del país a profesionales, a gente con ideas, a intelectuales. Una fuga de cerebros en toda regla que dejó al país sin gente capaz de levantar una economía fuerte. El resultado, pues que Haití, que antes intentaba ser autosuficiente, acabó dependiendo por completo de la ayuda de fuera. Una ayuda que, para colmo, muchas veces ni siquiera llegaba a quien de verdad la necesitaba. Vale, ya hemos visto el sistema, los números, la economía, pero ¿y la gente? ¿Cómo se vive el día a día con todo esto? Vamos a ver cuál es el paisaje humano que dejó esta herencia. Si miras el mapa de la pobreza en Haití, lo que ves es un mapa del abandono total. En las ciudades, por ejemplo en Puerto Príncipe, tienes esos asentamientos informales gigantescos como Cité Soleil. Son barrios sin ningún tipo de planificación, sin servicios básicos y encima, muchas veces, controlados por bandas que han ocupado el hueco que dejó el Estado. Y si te vas al campo, pues el panorama es el aislamiento total. Comunidades enteras en las montañas sin carreteras, sin agua potable, sin un médico cerca. Nada. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que para un 75% de la gente, 3 de cada 4 personas, vivir es básicamente sobrevivir. Es una lucha cada día para comer algo, es vivir en chabolas que se vienen abajo con el primer huracán y es no tener prácticamente ningún derecho básico. Para que nos hagamos una idea, solo 6 de cada 10 hospitales funcionan. Es el reflejo diario de un Estado que fue completamente desmantelado. Todo esto nos lleva a una conclusión que es que es inevitable. La historia de los Duvalier no es algo que se quedó en los libros. Es una herencia que sigue muy viva, un legado que todavía hoy define el día a día de Haití. Cuando cayó Baby Docs en el 86, hubo un momento de esperanza, claro. Pero, como se ve aquí, eso no fue el final del túnel. El círculo vicioso de pobreza, inestabilidad y violencia que el régimen había perfeccionado, pues siguió girando y sigue atrapando a generaciones enteras. Y aquí está la clave de todo. Los Duvalier no solo robaron dinero, que también. Lo que hicieron fue algo peor. Desmantelaron el futuro del país. Dejaron una nación sin instituciones que funcionaran, con una élite completamente desconectada de la realidad y con una emergencia social que ya es crónica, que es parte del paisaje.
Y claro, todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que es bastante dura y que no tiene una respuesta fácil, la verdad, una que va mucho más allá de Haití. ¿Se puede reconstruir un futuro que fue destrozado a propósito, de forma sistemática? La respuesta, bueno, esa respuesta se sigue escribiendo cada día en las calles y en las montañas de Haití.